El pecado versus la tentación. Se nos dice sin ninguna ambigüedad que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Esto no se debe a que el cristianismo sea una religión basada en las obras. Más bien se debe a que si alguno está en pecado, él o ella tiene un alma corrupta que conduce a aquellas acciones que nuestro Padre Celestial condena. Por lo tanto, aquellos que tratan de agradar a Dios o crecer en la fe, tratando de evitar o detener X o Y acción o hábito, son como los podadores de las ramas de un arbusto, cuando lo que tienen que en realidad hacer es atacar, cortar la raíz, dirigiéndose a la causa, el hombre interior, y no a los efectos. Efesios 3:16. La conversión para el verdadero cristiano, independientemente de cuánto tiempo haya sido religioso o a cuántas iglesias haya visitado o asistido, no resulta de un cambio en las acciones. La conversión para el verdadero cristiano no resulta de un cambio en las acciones. El cambio necesario para pasar de pecador a santo, para pasar de muerte a vida, es un cambio del ser interior, el alma y la mente. Después de efectuarse este cambio, las acciones siguen de forma natural. Lucas 6:45. De modo que el único esfuerzo de la voluntad consiste en aceptar la sanación de Dios y su obra a través del ser humano. Es en el creyente lleno del Espíritu y no en alguien que simplemente está intentando ser un buen cristiano, en quien Dios hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Ese pasaje es muy poderoso, pues no se limita simplemente a decir que Dios hará cosas a través nuestro. Dice que Dios hace el querer como el hacer de su buena voluntad a través nuestro. Él no solo provee las acciones, sino también el deseo y la motivación para llevarlas a cabo. Entonces la pregunta debe preguntarse, ¿qué le queda al cristiano por hacer en realidad? Lo maravilloso es lo siguiente: si el Padre suministra tanto la voluntad como las obras a través de nuestra aceptación de su Hijo, todo lo que nos queda por hacer es acordar, es estar en convenio, acordar con su voluntad, Amós 3:3, y entrar en un estado de reposo espiritual, Mateo 11:28 y Hebreos 4:9-11. Una diferencia clave. Ahora bien, Satanás es un agente de pecado y de caos, en contraste directo con el Padre y el Hijo, que defienden la santidad y el orden. Él no está contento con que el cristiano entre en el reposo de Dios, siendo transformado por la renovación de su mente, Romanos 11:2, y dejando de participar en comportamientos autodestructivos que arruinaría tanto esta vida como la esperanza de la vida venidera. Él sabe que si el verdadero creyente en realidad permanece en Cristo y le permite a Cristo morar en su corazón, el poder del enemigo será totalmente quebrantado. Él sabe que una vez que el cristiano se haya convertido y ha entrado en el reposo de Dios, es una imposibilidad práctica
llevar de nuevo o dirigir o engañar de nuevo a esa persona al pecado. Este es el verdadero poder del Evangelio. No solo somos perdonados por el sacrificio del Salvador, sino que somos cambiados para siempre, debido a que hemos aceptado ese perdón. Entramos en un estado mental, una actitud que está en armonía con la ley de Dios. Y entonces se vuelve verdad, se vuelve una realidad de nosotros que todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Este es un pasaje extremadamente poderoso y es elegante en su simplicidad. El cristiano no comete, es decir, no participa deliberadamente en pecado, pero no porque trate de evitar el pecado hasta que lo consiga. Es mucho más maravilloso que eso. El cristiano no comete pecado porque Cristo, la vida perfecta, victoriosa, está en él. Y no solamente le visita el Salvador de vez en cuando, sino que mora en él, permanece en él. Él se queda allí, mora allí, pues se convierte en un aspecto permanente del carácter del creyente y por lo tanto no puede pecar porque es nacido de Dios. La respuesta obvia de Satanás es impedir la creencia en el significado de esta verdad. Él le dice a las mentes de la gente pensamientos como eso no es verdad, o es solo un ideal, no una realidad, o si bien fuese cierto, nadie puede hacer eso. Note y observe que el elemento común de todas estas declaraciones es una torsión de lo que es real, una tergiversación de lo que es real. Satanás desea y anhela que el creyente acepte su versión de lo que es real y no la de Dios. Y esto cambiará la percepción del cristiano en su totalidad, porque es sólo cuando creemos que podemos ver los milagros que nuestro Padre nos ha prometido y que se propone darnos. Mateo 21:21, Mateo 13:58. Sin embargo, la menos obvia táctica de Satanás, pero igualmente efectiva, es permitir que los cristianos crean el versículo, pero lleguen a desalentarse tanto como para no reclamar esa promesa con confianza y no recibir sanación. Una de las formas en que hace esto es confundir a los creyentes aspirantes o recién nacidos en cuanto a la diferencia que existe entre el pecado y la tentación. Algunos que se animan a creer y desean genuinamente dejar de pecar, en realidad encuentran alivio cuando descubren la verdad, que hay una diferencia significativa entre los dos, entre pecado y tentación. Leemos lo siguiente, Santiago capítulo 1, 14 al 15. Pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Tengamos en cuenta que la tentación es el resultado de la concupiscencia. Bíblicamente este es un término general que simplemente se refiere o significa deseo. Satanás, al conocer lo que deseamos, trata de alejarnos de Dios al ofrecernos estas cosas a cambio de apartarnos del camino de la santidad. Pero en ese momento no hay ningún pecado.
El deseo debe concebir, un término que es traducido del griego silambano, y a pesar de que en inglés y en español se usa este término para referirse a la procreación de niños, este término no tiene nada que ver con ese proceso tan bendecido. Silambano significa apoderarse, tomar como prisionero, superar o conquistar de manera hostil. Es sólo cuando el deseo nos ha tomado prisioneros y supera nuestro sano juicio, es sólo entonces, y no un minuto antes, cuando el pecado es dado a luz. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que incluso los justos, los nacidos de nuevo, estarán sometidos o tendrán malos pensamientos. Pero si esos malos pensamientos, esos deseos de cosas incorrectas, son rechazados por el poder del Salvador, el pecado no es dado a luz. Algunos que oyen de que todo aquel que ha nacido de Dios no comete pecado, preguntan, ¿nunca has tenido un mal pensamiento? ¿Nunca has querido X o Y cosa a pesar de que es contrario a la voluntad de Dios? El cristiano puede contestar honestamente y con plena integridad, sí, por supuesto, pero en fe reprendo la tentación y no acaricio ni acepto las ideas o los pensamientos que he tenido. Existe una gran libertad cuando se comprende esta verdad. Por supuesto, somos responsables por nuestros pensamientos, pero no por prevenirlos, más bien por someterlos, para llevar cautivo todo pensamiento o idea o imaginación a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Es decir, no somos capaces tal vez de controlar qué tipo de pensamientos deban entrar o no a nuestras mentes, pero sí por someterlos en cautiverio, en lugar de nosotros permitir ser llevados por ellos al cautiverio y por lo tanto al pecado. Pero algunos se preguntarán, ¿no dijo Cristo cuando le hablaba a sus seguidores que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla ya había cometido adulterio en su corazón? Mateo 5:28. De hecho, lo hizo. Pero Cristo no dijo, Él no dijo que cualquiera que mirara a una mujer con deseo ya había cometido adulterio en su corazón. Él dijo que alguien que mirara a una mujer para codiciarla para sí es igualmente culpable. El deseo es algo natural, es necesario para la reproducción humana, después de todo, pero el mirar a una mujer, y en este contexto bíblico se refiere a una mujer con la cual el adulterio sería un hecho, es decir, con el propósito deliberado de codiciarla. Se refiere a un deseo acariciado, a un motivo. Nuevamente, este pasaje está hablando del estado del hombre interior, más bien que de una reacción biológica y emocional. En última instancia, las tentaciones nos sobrevienen a todos nosotros, pero el pecado es y siempre será el resultado de una elección. Esta es una diferenciación muy importante. Resumamos entonces, el cristiano, a pesar de la sugerencia de Satanás, nunca necesita temer a caer accidentalmente en el pecado. De hecho, el cristiano no necesita temer en absoluto a caer en pecado. Seremos tentados,
severamente, pero esta es una señal de nuestra fe, no de nuestra injusticia. La tentación es una señal de nuestra fe al resistirla, no una señal de nuestra injusticia. Cuanto más sensibles y discernidores seamos y lleguemos a ser de los deseos que tratan de alejarnos del camino, más claramente esto evidencia nuestra vida espiritual y también de nuestro deseo por mantener la victoria sobre el pecado. Se nos dice en 1 Corintios 10:13, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida, para que podáis resistir. Amén. Dios no abandona a los tentados. Él no los reprende ni los escarmienta, como haría con aquellos que permanecen deliberadamente y a conciencia en el pecado. Más bien, Él les ayuda, les da una vía de escape y limita las pruebas que soportamos al nivel que Él sabe que podemos manejarlas con su gracia. Aleluya. ¿Cómo puede entonces alguien decir que la victoria es imposible cuando tenemos tan poderoso y capaz ayudador que previene nuestras tentaciones de llevarnos a la cautividad y al pecado? Nos da poder para rechazarlas. Mediante la fe y el nuevo nacimiento somos como nuestro Salvador en cuanto al pecado y la tentación, de quien está escrito: Él fue tentado en todo punto como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15.